¿Qué nos dicen los documentos sobre la Colombia de hoy? ¿Qué secretos guardan los archivos de nuestras regiones? Esta es La Voz del Archivo, un espacio del Archivo General de la Nación donde exploramos las historias que construyeron nuestro presente a partir de los documentos que resguardan nuestra memoria. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. ...20 de julio de 1810... la fecha que todos aprendimos de memoria. El florero de Llorente, el grito de independencia, el nacimiento de una nación... y en el centro de esa historia, una figura que crece hasta volverse gigante, Simón Bolívar, el libertador, el héroe. Pero, ¿y si todo eso no fuera exactamente como nos lo contaron? ¿Y si Bolívar fuera más humano, más contradictorio y menos divino? ¿Y si el mito fundacional de Colombia hubiera sido construido pieza por historiadores que tenían ciertos intereses? Hoy, en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia, no venimos a repetir el relato oficial, venimos a cuestionarlo, venimos a preguntarnos quién fue realmente Simón Bolívar. Hemos invitado a Johann Sebastián Martínez Barbosa, historiador de la Universidad Autónoma de Colombia y autor del artículo Simón Bolívar, un héroe de mil caras, aportes de las visiones historiográficas a la construcción del mito fundacional. Bienvenido, Johann, muchas gracias por participar en La Memoria de la Nación. Buen día, Mario, muchas gracias por invitarme a este proceso, a este espacio donde vamos a poder conversar acerca de nuestra historia como nación, tomando como puente este mito fundacional, historiográficamente usado y desusado también, por ser esa característica cohesionadora que tenemos como nación, como país, y sobre todo esa figura que está concatenada a este mito fundacional, que es Simón Bolívar, que ha sido ese héroe de mármol macroheroico que la historia olvidó desde su raíz humana, y que es preciso verlo desde el punto de vista crítico, deconstruyendo el hecho para comprender el entorno y la situación completa. Primero, pues hablemos precisamente de esto que usted menciona, ese mito fundacional, y pues de Simón Bolívar como un héroe de mil caras, como bien titula en su artículo. ¿Por qué es tan importante que las y los colombianos cuestionemos la versión épica y apologética de la independencia que hemos heredado? Esta primera pregunta responde a que es necesario que cuestionar la historia épica. La historia oficial tradicional de carácter apologético, narrativo, tiene la característica de crear figuras que se van a considerar infalibles, inalcanzables. Generalmente se comprende que cuestionar ya es un acto de disrupción frente a el mito, la historia, la narración. No obstante, cuestionar no es destruir la patria, es entender que la independencia, más que un proceso, un hito inicial de transformación y creación de nación, fue un proceso humano complejo, lleno de conflictos, tuvo contradicciones, tuvo pactos. En ningún momento fue una película entre buenos y malos, no fue un elemento monocromático, sino que fue un elemento variable, donde hubo muchos actores que estuvieron de por medio, no solo una figura. A partir de ello, observar el panorama completo de nuestro pasado y esos elementos que fomentaron la mentalidad que hoy se utiliza para comprender ese concepto de nación, es una mentalidad que alimenta a nuestro pueblo y se alimenta a nosotros, nos concede un rumbo, un camino, y tal y como su nombre lo indica, como mito fundacional, nos concede una identidad. Eso es preciso cuestionar. ¿Desde dónde nace nuestra identidad? ¿Hacia dónde nos dirige el pensamiento? Y como nación, ¿cómo nos reconocemos? Entendiendo nuestro pasado para observar nuestro presente y evitar que se repitan situaciones similares a futuro. Johann, en su artículo, combina las teorías de Max Weber sobre el líder carismático, de Joseph Campbell sobre el héroe mitológico y de Freud sobre la psicología de las masas. ¿Cómo operó ese prestigio, entre comillas, y esa libido emocional para que la población de la Nueva Granada siguiera a Bolívar casi que con devoción religiosa? Antes de abordar en sí la pregunta de la función de Bolívar bajo esos términos, creo pertinente abordarlos. Para Max Weber, como sociólogo, él entiende o fomenta algo que se llama la teoría del poder, donde él establece que hay tres formas de tener o poseer poder. Una es carismática, la otra es económica y la tercera es tradicional. Ya si lo aplicamos en el caso de Bolívar, él tenía las tres. Era un joven criollo, adinerado, que tenía la capacidad de influir en las masas. Entonces ahí viene el segundo elemento, Joseph Campbell,
donde él establece el paso a paso que hace un ser humano, de ser humano tradicional a llegar a ser un héroe de grandes historias, donde tiene que pasar por ciertos elementos que lo transforman a él y transforma a su entorno. No puede haber un héroe si no hay un entorno que lo aplauda. Y ahí viene el tercer elemento, donde Sigmund Freud y uno de sus antecesores, Gustav Le Bon, establecen eso, el prestigio y el concepto de el pueblo, o como lo hablan ellos en términos psicoanalíticos, la masa que se homogeneiza y homogeneiza sus emociones en frente de qué, de alguien que posee un prestigio. En este caso hablamos de la libido emocional, esa capacidad que tienen las personas, el pueblo, de acercarse hacia quien considera un posible líder o una lideresa. Entonces, en este caso, la figura épica de carácter histórico, Bolívar, es un elemento relevante para comprender no solo la visión de la independencia, sino también la función que él poseyó, una función que le concedió la sociedad, influyendo con su carisma a las personas, unificándolas bajo un mismo sentir. ¿Bajo qué sentir? La ruptura del viejo régimen y el establecimiento de un nuevo concepto liberal. Entonces aquí se debe comprender, uno, que la sociedad neogranadina era una sociedad profundamente religiosa y con el vacío de un rey, en este caso el rey Fernando VII, a causa de la invasión napoleónica, quedó un vacío, que si lo hablamos desde el punto de vista de Freud, queda un vacío de la figura paterna, porque ya no tenían rey, vacío que Bolívar lo llena por medio de que de la devoción casi mística que las personas le tenían hacia él. Aquí ese es donde este prestigio hace su aparición. Es un sujeto de cuna criolla, visitante de Nueva Francia revolucionaria, fue el perfecto elemento y el más idóneo para establecer un nuevo camino y el paso de la sociedad colonial a la sociedad republicana. Y siguiendo precisamente a Joseph Campbell, usted diferencia entre el macrohéroe atemporal y salvador del planeta y el microhéroe situado en un tiempo, lugar y necesidades concretas, porque cree que la historiografía tradicional lo ha querido presentar más como macrohéroe. Y Johan, ¿usted dónde ubica precisamente a Simón Bolívar? Vamos a partir de la premisa que hay distinción teórica entre el macrohéroe y el microhéroe. Para Campbell, el macrohéroe tiene una característica. Él vive en el mito. ¿Qué significa eso? Es un héroe mitológico clásico, con capacidades cuasi divinas, tienden a ser hijos de dioses. Podemos ver la mitología de Grecia, tenemos a Hércules, la épica de Aquiles, otro tipo de mitologías. ¿En qué se caracteriza un macrohéroe? Al ser hijo de un dios es atemporal, es perfecto. Sus motivaciones no son de carácter terrenal, son cósmicas universales. Jesucristo, salvar el mundo, Buda, Mahoma o cualquier semidios o deidad que pueda relacionarse con los humanos. No tiene fallas humanas por una simple razón, está desprendido de la realidad. No obstante, por el otro lado, el microhéroe, hablamos de la historia, es el hombre de carne y hueso, la mujer. En la historia tenemos muchos, Alejandro Magno, Carlo Magno, Julio César. Sin embargo, tiene una característica, que está amarrado a un calendario y una geografía específica. No podemos hablar de Simón Bolívar si no hablamos del periodo colonial. No podemos hablar del periodo colonial y la independencia si no hablamos de Bolívar. Están estrechamente enlazados, pues uno, sin el territorio no podía ser un héroe, y dos, el territorio sin él no hubiera podido cambiar. Por tanto, el microhéroe, al ser humano, responde a urgencias materiales concretas. Hablamos de cosas reales, financiar un ejército, ganar batallas, negociar con caudillos. Este microhéroe, al ser humano de carne y hueso, tiene miedos, contradicciones, enfermedades y ambiciones. Frente a la figura del decimonónico, o sea, del siglo XIX, no se necesitaba un ser humano. Estamos en la creación del proyecto de nación. Necesitamos un símbolo de adoración, algo que nos ayudara a unificar el país más allá de su geografía, más allá de sus diferencias. ¿Estableciendo qué? Un arquetipo incuestionable, el del macrohéroe. Es más complicado, un político complejo, como lo fue Bolívar, con la que mucha gente pudiera estar en desacuerdo. Es más fácil un santo irrefutable. ¿Cuál fue el efecto de volver a Bolívar o trastornar la idea del ser humano hacia una visión más grande? Pues que la historia oficial lo sacó del debate real, lo volvió un semidios cuasi perfecto, donde sus ideas, pensamientos, dogmas se vieron sagrados y nadie tenía el derecho de cuestionar el orden que se construyó alrededor de él. Yo ubico a Bolívar, a Simón Bolívar, ontológicamente como un microhéroe histórico que fue devorado por el mito del macrohéroe, por los desusos de la historia, esos desusos sociales que se hicieron. Aunque Bolívar fue un hombre extraordinario, sin duda por toda su historia, pero fue eso, un hombre de su tiempo. Su genialidad sobre todo no vino de ser un ser de luz atemporal, sino de su capacidad terrenal para cabalgar las contradicciones de una sociedad colonial que estaba en crisis. Sufrió retrasos humillantes, tuvo decisiones draconianas, sintió el peso del ego y la traición. Al final murió solo y desterrado en Santa Marta. Presentarlo como un macrohéroe abstractamente perfecto eso es paradójico, porque retarle mérito y lo más valioso que tiene él como microhéroe,
con todas sus limitaciones humanas, es que logró cambiar el mapa de un continente. Por eso mismo la historiografía ha obligado a mirar a Bolívar hacia arriba, como una estatua de mármol, un pedestal. Mi propuesta dentro del artículo es que lo bajemos del pedestal y lo miremos a los ojos del microhéroe. ¿Quién fue? Que entendamos su grandeza. Y eso no es una contradicción, sino la capacidad de actuar a pesar de ellas, como un ser humano tradicional. Y bueno, usted también menciona que la tradición inventada, ese concepto de Hobsbawm, fue una herramienta de las élites criollas del siglo XIX para justificar su poder y construir identidad. ¿Qué tradiciones inventadas sobre la independencia siguen vigentes hoy en el imaginario colombiano? Para Hobsbawm, Eddie Hobsbawm, se establece que las tradiciones en muchas ocasiones son inventadas porque son acciones, o sea, se toman elementos del pasado que se descontextualizan totalmente, se le inyectan un carácter sagrado mediante festivales, rituales o monumentos, repeticiones, y eso hace creer la población que siempre ha sido así, que no hay que verlo de otra manera. En el imaginario popular, el héroe pulcro y sin manchas hoy en día sigue vigente. Hoy cuando la historia es una relación pasado-presente, eso es estrecho. Hoy en día cuando la política actúa o intenta apropiarse de la figura de Simón Bolívar para legitimar ideas, de la corriente que sea, se quieren establecer o quieren ser sujetos similares de unión y guía, pero establecen algo, uno de los paradigmas que tenemos los historiadores, el anacronismo. ¿Qué es eso? Nosotros no podemos juzgar, eso está prohibido. Nosotros somos hijos de nuestro tiempo, lo decía el maestro Mark Bloch. Nosotros observamos el pasado, intentamos comprender el presente y llegamos al punto donde no queremos que se repita el futuro. Cuando se utiliza la figura de Bolívar, ese héroe pulcro, con fines políticos, se establece un anacronismo, pues como microhéroe él obedecía a unas condiciones extraordinarias, eso lo decía Weber. Las condiciones extraordinarias nunca se vuelven a repetir porque son de un contexto en específico. Entonces aparece el tema de la parcialización y el desuso de la historia, donde se permiten este tipo de practicidades. Hay un ejemplo característico, la idea del 20 de julio, el florero de Llorente. En la mentalidad popular se establece que, listo, el florero, y ya inmediatamente se unió todo Colombia, bueno, en este caso el virreinato de la Nueva Granada, contra el régimen español, omitiendo pues que fue un proceso regionalizado primero, y segundo que muchas provincias no apoyaron a Bogotá. Ya si deconstruimos ese elemento del 20 de julio, vamos a darnos cuenta que lo del florero de Llorente fue un golpe de Estado controlado y planificado. Eso fue minucioso por las élites criollas. Podemos dar ejemplos, Camilos Torres, los Acevedo y Gómez, en el Observatorio Astronómico, el que queda en el centro. El pueblo en este caso podemos observar lo que fue instrumentalizado, utilizando sus emociones, esa libido, para volver una masa de choque. La tradición inventada no es más que la idea de que el Estado colombiano nació de una unidad idílica y espontánea del pueblo. Y eso no fue así, hay que ver las demás variables que compusieron el hecho. También una de las ideas más controversiales de su artículo es cuando sugiere que Bolívar, como microhéroe, estaba, y cito, destinado al olvido o la tergiversación de sus ideales. El Bolívar que conmemoramos el 20 de julio es más un símbolo funcional a intereses actuales que una figura histórica real. El Bolívar que se celebra los días patrios suele ser, desde mi concepto, un maniquí ideológico, que cada gobierno o sector viste a su conveniencia realmente. Se usa más como un símbolo funcional que como un personaje histórico real con sus propios conflictos. Aparece el Bolívar de los textos escolares, ¿cierto? Y también está el Bolívar de las plazas públicas, el monumento. Pero el monumento de los libros escolares es un Bolívar frío, perfecto e inalcanzable, no es un ser humano. El problema de adorar esta figura idealizada es que olvidamos que este proceso de independencia fue hecho por seres humanos de carne y hueso. Ellos se equivocaron. Recuperar el Bolívar histórico, con sus luces y sus sombras, no es un acto antipatriótico. Es el único camino para entender de dónde venimos de verdad. Y quizá virar nuestro camino hacia dónde podemos ir, entendiendo nuestro pasado, generando esa construcción de nación unificada bajo una sola creencia, no una creencia mitológica, una creencia real de sucesos, personas que participaron y transformaron su tiempo. Y Johan, usted también en su artículo analiza el momento en que Bolívar ve la coronación de Napoleón y siente admiración por la aclamación de las masas, más que por la corona misma. ¿Qué nos puede decir este episodio sobre las verdaderas ambiciones del libertador? Porque esa faceta más humana y ambiciosa pues suele ser omitida en los textos escolares. Aquí, ¿qué es lo curioso? Entremos a ver el pasado. Hablamos de un Bolívar joven, un muchacho de 21 años, rico de familia criolla, viudo, su esposa había muerto en Francia, quizás un tanto deprimido, pues había sido exiliado de su país, estaba en Francia y a quien amó la había perdido. Ese sujeto estaba en París, presencia de la coronación de Napoleón Bonaparte en la Catedral de Notre Dame, y aquí aparece algo, un contraste entre la corona y la aclamación.
Como ven, pues yo establezco en el artículo, a Bolívar nunca le deslumbró la corona de oro. De hecho, en posteriores cartas, él critica a Napoleón cuando éste se convierte en emperador, pues lo ve como un acto de tiranía anticuado de los viejos regímenes. Lo que realmente obsesionó a Bolívar, o lo que en términos más normales le voló la cabeza, fue el rugido de las masas, cómo las personas aclamaban a Napoleón. Ver ese conglomerado de seres humanos adorar a un solo hombre que había cambiado el destino de Francia con su genio y su espada deslumbró al joven Bolívar, un joven de 21 años. Ahí llega el elemento de la revelación, porque es donde el joven Bolívar entiende el concepto del prestigio y la gloria. Él mismo lo diría años después, y en este caso pues tengo una cita de uno de los textos de él, de una de las cartas, donde él establece, la corona de Napoleón la miré como una cosa miserable y moda gótica. Lo que me pareció grande fue la aclamación de 1 millón de hombres. Palabras de él mismo. Bolívar no quería ser un rey heredero, él quería ser el creador de una nueva realidad, un ser quizá insustituible. Entonces, ¿esto qué nos dice realmente? Que hay una fuerza motriz detrás de Bolívar que no era la ambición vulgar de riquezas o de un título noble, sino era una ambición ecuménica de la gloria, donde hay una distinción fundamental, que la ambición en muchas ocasiones no siempre es un defecto. En el caso de Bolívar, la ambición era el deseo de la trascendencia. Él quería que su nombre quedara grabado en los siglos como el libertador de todo un continente. Y ahí es donde volvemos a relacionarnos con Joseph Campbell, porque esa fascinación por la aclamación, él lo llama en su libro la llamada del héroe, como que donde la existencia le dice a la persona, hey, tienes un destino más grande que cumplir, una misión cuasi cósmica que puedes cambiar si eres un macrohéroe, o una misión clara en un contexto, como lo es un microhéroe. Pero en realidad, esa necesidad de ser aclamado y de centralizar el amor de las masas también lo llevó a tomar decisiones posteriores autoritarias al final de su vida. Ejemplo, el episodio de la dictadura de 1828, porque él considera que el proyecto nacional no podía funcionar sin su guía carismática, pues no podía haber una gran Colombia o un territorio sin Bolívar. Nuevamente volvemos al concepto del microhéroe, el hombre de carne y hueso ubicado en un espacio y viceversa. Entonces, esta faceta humana podemos hablar desde la pedagogía y en palabras más, palabras menos, la pedagogía del héroe o de las ciencias sociales o de la historia prefiere los santos antes que los seres humanos. Hoy en día ya no podemos hablar de biografías, hablamos de hagiografías, porque todo este tipo de microhéroes los convierten en cuasi santos. Les necesita presentar un Bolívar acá, pulcro, altruista, que no sentía rabia, ni celos, ni ego. Tampoco tenía ese de poder, básicamente que era un ser abstracto de la realidad y con una idea muy pura de libertad. ¿Cuál es el miedo que genera esto? Pues que si rompemos este paradigma donde nuestro libertador o Simón Bolívar veía el proceso de independencia como un elemento donde él podía pasar a los anales de la historia, vamos a entender que a ese sujeto le importaba mucho su reputación y que sentía una tremenda atracción por el poder absoluto, tal como Napoleón. Y eso jamás va a hacer que se cuestione la infalibilidad de lo que pasó. Por el contrario, mostrar este tipo de contradicciones al Bolívar humano, al Bolívar ambicioso por quedar marcado como uno de los sujetos heroicos de la historia, lo que va a hacer es que no se pierda el respeto por el prócer, al contrario, esto hace que sea más fascinante porque es real. Johan, usted también concluye que el historiador no puede ser objetivo, pero sí debe ser veraz. En el contexto de la independencia, ¿cómo se logra esa veracidad? ¿Qué fuentes o qué miradas de indígenas, mujeres, esclavos, sectores populares han sido sistemáticamente excluidas y habría que recuperar para tener pues una representación más compleja y completa de la historia? La objetividad pura no existe, porque los historiadores escribimos desde el presente. En cierta medida siempre vamos a ser anacrónicos, porque la visión o el juicio nunca va a ser desde el punto de vista del momento. Entonces nosotros que somos meros observadores del pasado y tampoco va a haber objetividad, porque como historiadores cuando ya tenemos el gusto por un tema, esperamos demostrar algo, porque hace parte de la naturaleza humana. No obstante, cuando hablamos de veracidad, que es diferente, la podemos lograr mediante el rigor de las fuentes, el buen uso de las fuentes para comprender una historia completa. Hay que mirar los archivos no solo desde las cartas de los grandes generales o la historia desde arriba, sino la historia desde abajo, donde también vemos cuáles fueron esas resistencias indígenas, cuál fue el papel logístico y de espionaje de las mujeres y cuál fue la promesa de libertad, muchas veces incumplida, eso es cierto, de las comunidades africanas que estaban acá en el territorio neogranadino. Entonces ahí aparece la cuestión, que hay una entre la frontera de la objetividad y la veracidad. Es como algo así como el ABC del historiador, eso siempre nos lo repiten, que tenemos que ser veraces y el buen uso de las fuentes. Eso es un punto conceptual muy interesante, porque la objetividad pura puede considerarse imposible, porque los historiadores no vivimos en una burbuja, repito, somos hijos de nuestro tiempo. Tú y yo estamos hablando desde el año 2026 con nuestras preocupaciones, nuestros textos y un contexto social que es diferente. Si lo observamos también, el archivo mismo ya está sesgado.
En un inicio, quien guardó los documentos en el siglo XIX decidió qué se conservaba, qué se quemaba o qué se tiraba a la basura. Bajo esa idea, ¿qué es la veracidad? Podemos entenderla como un rigor metodológico y la honestidad con las fuentes. ¿Qué significa eso? Que aunque yo tenga una postura, no puedo inventar datos, ni ocultar documentos que contradigan mi tesis, ni manipular las citas. La veracidad se va a lograr cruzando fuentes, dudando de los discursos oficiales y mostrando el rompecabezas en todas sus piezas, incluso las que son más incómodas. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Entonces vamos a ver tres elementicos rápidos. Primero, las mujeres. Yo considero que la mujer hay que verla en el contexto colonial más allá de la heroína trágica. Narrativamente siempre nos hablan de Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos, Manuelita Sáenz, Manuela Beltrán, y siempre las establecen como mártires que lloraban, luchaban o morían con valentía. Hay que entender que en el periodo colonial las mujeres fueron un elemento logístico y político de inteligencia de la guerra. Fueron espías, administraron recursos, financiaron guerrillas. Tenemos un elemento, se llama las Juanas o las voluntarias. Ellas marchaban con los ejércitos, cargando la comida, curando los heridos y a veces también empuñaban las armas. Ellas no eran adornos. En el segundo, comprender que la población africana, la población esclava, en un contexto colonial, el concepto de negros, no siguieron fielmente, pues en este caso a Bolívar, porque él era un alma caritativa que quería liberarlos. Hay que entender que los sectores afro utilizaron la guerra como un elemento estratégico. Ellos se unieron al ejército que les ofreciera mejores condiciones. Ellos no iban con el proyecto de nación. Ellos estaban detrás de algo, la manumisión. Luchaban sobre todo por su propia libertad y la de sus familias de más de 200 años de esclavitud. Y en el tercer elemento tenemos a los indígenas. Generalmente los indígenas tendían a apoyar más la corriente realista y eso generó el mito de que eran unos traidores, ignorantes de la patria. ¿Cuál es el elemento real? Para nadie es un secreto que las leyes frente a los resguardos creados en la colonia fue una política de contención y de cuidado por parte de los reyes españoles. No con esa historia de la leyenda negra de que el colonizador llegó y mató a todos, sino por el elemento y la unión física, biológica, que trajo enfermedades y generó pandemias. Entonces las leyes de las coronas españolas, que mal que bien, les daban cierta protección jurídica. Además, los indígenas sabían que esas poblaciones criollas de que eran terratenientes querían disolver los resguardos para quedarse con sus tierras, cosa que lograron hacer en el siglo XIX y cosa que si observamos hoy en día todavía sigue siendo un elemento coyuntural de violencia. O sea, en Colombia tenemos la característica históricamente de que nuestro mayor problema es la tenencia de la tierra y que desde ahí se va a significar muchas cosas. Entonces los indígenas, ¿por qué apoyan al rey? No como un acto de traición a la patria, sino como un acto de política racional, donde ellos estaban defendiendo su territorio tradicional, cosa que los criollos no le daban. Para escuchar los sectores populares, no podemos ir buscando las memorias escritas. Muchas personas que hicieron parte no sabían ni siquiera escribir y no tenían escribas que les contara su historia. Tenemos que buscar entonces fuentes judiciales, pienso yo, juicios de rebelión hacia las comunidades esclavas, por deserción hacia las comunidades esclavas, por robos a las comunidades indígenas o esclavas, o a los mulatos, o a las múltiples castas que se presentaron acá, o los testamentos de las mujeres, las cartas de las quejas que tenían, o incluso mismo el primer estadio de la historia, que es la tradición oral, la oralidad. La veracidad consiste en hacerle diferentes preguntas al mismo archivo. Entonces, hacer una historia veraz no es simplemente cambiar los héroes de uniforme por otros personajes, no, no, no. Es entender pues que en este caso la independencia no fue un sueño de 5 grandes hombres ilustrados de Santa Fe de Bogotá, sino fue un terremoto social donde participaron indígenas, las negritudes, campesinos, mujeres, criollos, mestizos, castizos y muchas otras castas, y que apostaron sus vidas para transformar una realidad. Pienso yo en esa relación pasado-presente que establece la historia, que si queremos un país hoy en día más inclusivo, necesitamos empezar por una historia que los incluya también en el pasado. Y bueno, usted plantea una pregunta muy importante en el artículo. ¿Hasta dónde es necesaria la historia en la construcción de nación? Si el mito fundacional pues ha servido como un elemento cohesionador durante 2 siglos, ¿no corremos el riesgo de que al deconstruirlo críticamente debilitemos el frágil sentido de identidad de las y los colombianos? Una identidad basada en mitos ciegos es frágil ante una realidad cruda. Una identidad basada en la autocrítica y la comprensión de nuestra diversidad y historia real es sólida porque es democrática. Debemos cuestionar los mitos fundacionales basados en la exclusión, porque nunca van a cohesionar, van a fomentar violencia. Si el mito dice que la nación es una sola, centralista, hispanófila y católica, automáticamente aparece lo que llama la otredad. Entonces la sociedad se divide entre el nosotros, quienes cumplimos las anteriores características, y los otros, quienes no están dentro de esas características. Y ya bajo esa idea se pueden hacer acciones justificantes de violencias al otro, porque ya se van a considerar enemigos de la patria. Ese mismo modelo
establece las prácticas, esas prácticas que son disidentes, porque nos separan, nos dividen y nos fracturan. Colombia ha tenido más de un siglo de guerras civiles, porque somos buenos para eso, al parecer, pero por el mismo sentido de esa identidad basada en ese mármol falso de próceres que nos impide comprendernos. El mito no nos ha unido. Lo único que hizo este mito y ese desuso de la historia frente a esa visión de volver un ser humano algo atemporal y darle valores que ya no se van a poder aplicar totalmente, lo que logró fue cubrir las grietas sociales con una capa de pintura republicana para intentar mimetizar las problemáticas. La historia, en el concepto de la construcción de nación, no debe crear dogmas para aplaudir los días patrios, sino debe proveer un espejo crítico. Un pueblo que comprende por qué el siglo XIX fue excluyente puede entender por qué el siglo XXI sigue siendo desigual y así puede traer para solucionarlo. El riesgo no es de construir el mito, el verdadero riesgo es seguir sosteniendo una identidad nacional frágil que depende de que no hagamos preguntas incómodas. Una identidad que le teme a la verdad histórica es una identidad débil. Y bueno, hemos hablado de mitos y de verdades a medias, de líderes carismáticos y de multitudes que necesitan creer, de un Bolívar humano, ambicioso, huérfano, enamorado, viudo y sobre todo pues transformado por sus propias circunstancias. Muchísimas gracias, Johan, por compartir su investigación en este programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Hay lecturas muy interesantes. Una de ellas sería El general en su laberinto de Gabriel García Márquez. Es una novela que podemos retratar a ese Bolívar de carne y hueso sus últimos días por el río Magdalena. Y si de pronto te gusta más la academia, a Alfonso Munera en El fracaso de la nación, donde podemos entender qué pasó con el Caribe y las poblaciones afro que fueron fundamentales. Ya muchísimas gracias a ustedes, a la Memoria de la Nación, al Archivo General de la Nación, por abrir estos espacios de conversación y a toda la audiencia de la Radio UNAL por escucharnos. Los invito a seguir conversando, a seguir dudando, porque de la duda nace el conocimiento. Muchísimas gracias a usted, Johan. Muy importante esta invitación a todas y todos nuestros oyentes, a quienes también les agradecemos por estar conectados a la Memoria de la Nación. La otra semana traeremos otra interesante historia para entender nuestro presente. Hasta la próxima.